Bueno, chicos, pues continuamos y vamos a hablar de otra clasificación de los números, porque bueno, pues así como las personas, por ejemplo, se pueden clasificar en hombres y mujeres, o latinos y europeos, o de ciertas edades, pues los números también se pueden clasificar de diferentes maneras. Y aquí yo he colocado los números del 0 hasta el 99 para hablar acerca de una clasificación que pues para todos nos es muy familiar. Por ejemplo, vamos a hablar de los números pares y de los números impares. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les sonarán esta clasificación. ¿Cuáles son los números pares? Pues el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, en fin, todos los números que son múltiplos del 2, es decir, que al multiplicarse por 2 obtienes ese número. Por ejemplo, 2 por 8 es 16, 2 por 9 es 18, en fin, todos estos números se llaman números pares, o si los quieres ver de otra manera, son aquellos que son divisibles entre 2. ¿Cuáles son entonces los números impares? Pues los números impares se pueden clasificar o se pueden definir a partir de los números pares. Es decir, los números impares son aquellos que no son pares. Es decir, el 1, o sea, que no son múltiplos del 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, en fin. Todos esos son los números impares, pero hay una clasificación aparte y esta es muy importante. De hecho, el teorema fundamental de la aritmética se basa en ellos, que son los números, no me gustó esa forma, que son los números primos. Los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Para explicar acerca de los números primos, primero tenemos que hablar acerca de algo que se llama divisibilidad. ¿Qué es la divisibilidad? Bueno, pues la divisibilidad es cuando, por ejemplo, tienes 24 entre 8. Si tú divides 24 entre 8, 24 entre 8. El cociente, el resultado de dividir es 3, porque 3 por 8 es 24. Se dice que el 24 es divisible entre 8, porque al dividirlo, el residuo es 0. Entonces, la divisibilidad quiere decir que al momento de hacer la división, tu residuo sea 0. Digamos que tenemos otra división. Hablemos, por ejemplo, del 23 entre el 8. Vamos a ver qué sucede. Si tuviera el 23 dividido entre 8, el 8 cabe dos veces en el 23. 2 por 8 es 16. Y 16 para 23 son 7. El residuo es 7. Entonces se dice que el 23 no es divisible entre 8. Es decir, el residuo no queda 0 al momento de hacer la división. Ojo, no quiere decir que el 23 no se pueda dividir en 8 partes. Sí se puede dividir en 8 partes. Lo que pasa es que al momento de hacer la división te queda un residuo diferente de 0. El 24 también se puede dividir en 8 partes, pero el residuo da 0. Y entonces estos números sí son... Se dice que el 24 es divisible entre el 8, ¿sí? Entonces, la divisibilidad tiene que ver con la división y con el residuo. Así que, ¿qué son los números primos? Pues son aquellos números que solo son divisibles entre sí mismos y entre la unidad. ¿Cómo? A ver. Pues sí, mira, por ejemplo, el 5. El 5... solamente es divisible entre el 5, porque 5 entre 5 es 1, es decir, no queda nada de residuo. Y el 5 es divisible entre 1, porque 5 entre 1 pues es 5. Es decir, el 5 es divisible entre sí mismo y entre la unidad.
En otras palabras, ¿qué es un número primo? Un número primo es aquel que solo aparece en la tabla del 1 y en la de su mismo número. Por ejemplo, el 5 solamente aparece en la tabla del 1 y en la tabla del 5. ¿Qué otro número podría ser primo? Pues el 13, porque el 13 solo aparece en la tabla del 13 y en la tabla del 1. ¿Qué otro número es primo? Pues puede ser, digamos, el 23. Porque el 23 solo aparece en la tabla del 23 y en la del 1. ¿De acuerdo? Los números que no son primos se llaman números compuestos. Por ejemplo, el 24 es un número compuesto porque el 24 aparece en muchas tablas de multiplicar. Aparece en la tabla del 2, aparece en la tabla del 6, aparece en la tabla del 4, aparece en la tabla del 12, aparece en la tabla del 3, aparece en la tabla del 8, en fin, aparecen muchas tablas de multiplicar. Entonces este es un número compuesto porque tiene muchos números que lo pueden dividir y cuyo residuo sería 0. Entonces son divisibles. Por ejemplo, el 24 es divisible entre 4, 24 es divisible entre 2, 24 es divisible entre 6, en fin. Así que he colocado aquí muchos números en esta tabla y, por ejemplo, voy a empezar a señalar. Por definición, el primer número primo es el 2. El 2 es el primer número primo porque solo aparece en la tabla del 2 y aparece en la tabla del 1. El 3 también es un número primo porque solo aparece en la tabla del 3 y aparece en la tabla del 1. El 4 no es un número primo porque el 4 aparece en la tabla del 1, en la tabla del 2 y en la tabla del 4. El 5 sí es un número primo, el 7 sí es un número primo, el 9 no es un número primo. Es un número impar, pero no es un número primo, porque el 9 aparece en la tabla del 1, aparece en la tabla del 3 y aparece en la tabla del 9. Es decir, aparecen muchas tablas y para que sea primo solo debe aparecer en 2 tablas de multiplicar, en la de ese mismo número y en la del 1. Por eso es que el 11 sí es un número primo. ¿Ok? Y entonces, pues te puedes dar a la tarea de determinar si todos los números de aquí son números primos. Por ejemplo, digamos, pensemos en el 36. La pregunta es, ¿el 36 es primo? No, porque pues el 36 tiene aparecen muchas tablas de multiplicar. Aparece en la del 9, aparece en la del 4, aparece en la del 2, aparece en la del 18, aparecen muchas tablas de multiplicar. Entonces, bueno, recuerda, hay otra clasificación de los números que son pares, que son impares y que son primos. Los primos son los que aparecen solamente en 2 tablas de multiplicar, en la del 1 y en la del mismo número. Algo muy importante es la divisibilidad. La divisibilidad implica que al momento de hacer la división, tu residuo sea 0. Eso quiere decir que este número es divisible entre este número, porque al hacer la división da 0. No te confundas, esto es muy importante, no te confundas. Todos los números, el 87 se puede dividir entre 2. Sí, claro que se puede dividir entre 2. Sin embargo, el 87 no es divisible entre 2. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque al hacer la división de 87 entre 2 va a dar decimal, ¿de acuerdo? Va a quedar una parte decimal. Entonces, eso cae fuera dentro de la definición de divisibilidad. Así que bueno, pues esto es todo por el video de ahora.